Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel y más concretamente bienvenidos a una nueva sesión de nuestro ciclo Obras que hicieron historia. En este caso vamos a hablar de Caballería Roja, probablemente la obra más importante de la trayectoria de Isaac Babel, y para ello contamos hoy aquí con el escritor Rafael Narbona, a quien agradecemos su presencia, gran conocedor de esta Caballería Roja. Buenas tardes, Rafael. Y buenas tardes, Israel. Israel, gracias a vosotros por haberme invitado y encantado de participar en uno de vuestros actos. El gusto es nuestro y la verdad es que es un privilegio tenerte, sobre todo para analizar esta obra tan importante. Vamos a comenzar hablando del contexto que rodeó y que en el momento de la publicación hasta ahora este libro tuvo dificultades para ser publicado. Pero antes de adentrarnos en la temática, me gustaría que nos contaras qué dificultades, qué baches encontró esta obra para salir en la plena Rusia de la Revolución, ¿no? En el año 26. El libro narra la experiencia del autor de Babel con el primer ejército de caballería durante la guerra entre la recién nacida Unión Soviética y Polonia. Él, como periodista, acompañó al ejército, presenció toda la brutalidad de la guerra y, lejos de escatimar detalles, mostró, pues sí, la brutalidad de los polacos, pero también la brutalidad de los cosacos. Y además hay un hecho que recorre todo el libro, que son las matanzas de judíos, ¿no? Donde los judíos tienen la culpa de todo y tanto los polacos como los cosacos los desprecian, destrozan sus sinagogas, a veces los asesinan. Y el hecho de que él mostrara los crímenes del Ejército Rojo, pues provocó muchísimo malestar. O sea, se consideró algo intolerable y bueno, pues años más tarde le costaría la vida, ¿no? Porque a partir de ahí se empezó a dudar de sus convicciones revolucionarias. El libro también tenía otro problema, es que tenía un lenguaje de una enorme plasticidad, de un enorme lirismo, de una gran belleza, y se consideraba que ese estilo tan poético era impropio de un país que intentaba establecer como canon el realismo socialista. Entonces, un libro que narraba las atrocidades cometidas en la guerra, que no tenía un carácter épico, sino que era un testimonio del horror y que encima estaba escrito de una forma casi decadente. Se publicó gracias a la ayuda, entre otros, de Máximo Gorki, que fue el gran protector de Babel, pero ya las autoridades le pusieron en el punto de mira. El libro se vendió muy bien, tuvo mucho éxito, se reeditó, pero casi, bueno, pues fue el primer peldaño hacia el final trágico de Babel, que fue fusilado finalmente en 1940. Fue un libro popular que se leía mucho. Ujú. Salió a la luz gracias a Gorky. Ujú. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de ese pasado de Isaac Babel antes de Caballería Roja? Su trabajo, lo has mencionado, como periodista cronista durante la Guerra Civil Rusa o su paso por los servicios de la Checa, ¿no? Donde él también Sí. trabajó. No sé si nos podrías ampliar un poco esa trayectoria de Babel. Bueno, él nació en Odessa, era hijo de un comerciante judío, había tenido problemas, ¿no? Como judío, por ejemplo, no le dejaron estudiar en la universidad porque había una cuota establecida. Entonces, al final, él simplemente fue a la escuela de comercio y hasta incluso abandonó su ciudad desafiando las prohibiciones que limitaban el movimiento de los judíos. Sin embargo, la revolución eh, acabó con las leyes discriminatorias contra los judíos. Él había, por cierto, sobrevivido ya en 1905 a un pogromo, gracias a que le ocultaron. Un pogromo que hubo en Odessa, donde curiosamente en Odessa había bastante libertad y tolerancia, pero el antisemitismo pues seguía ahí como latiendo y en 1905 pues hay un pogromo que cuesta no sé cuántas centenares de vidas y él se libra de milagro. Todo esto pues también pudo influir en que se hiciera socialista, porque él pensó que la Unión Soviética, pues el socialismo ya no discriminaba a los judíos, y sí es cierto que él estuvo trabajando con la Checa, que es algo que se le ha recriminado, y todo este periodo es muy difuso, no se sabe realmente lo que hizo, él mismo no proporciona muchos datos, y las biografías pues tampoco han conseguido reconstruir con exactitud su responsabilidad en lo que pudo ser la represión. Luego él fue periodista del Jinete Rojo, que era el periódico del Ejército Rojo, y se trató y acompañó al primer ejército de caballería. Tampoco se sabe exactamente él lo que pudo llegar a hacer, pero lo que sí es cierto es que él era un hombre menudo, muy miope,
y que no tenía cualidades como soldado. Es probable que sus camaradas le trataran con cierto desprecio. Y entonces, pues bueno, pues a pesar de todo, él se empieza a darse cuenta de que el socialismo no acaba con la discriminación de los judíos, los cosacos, aunque se les ha transformado y ahora están al servicio de la revolución, siguen viendo al judío como un enemigo al que hay que exterminar. Él es judío, él sabe que nunca será uno de ellos y tal vez eso explica que su libro, pues lejos de ser una exaltación, pues muestra con crudeza cómo era la situación. Entonces, aunque él trabajó en la Checa, nunca llegó a ser un comunista ferviente y hubo un momento después de publicar Caballería Roja que se describe a sí mismo en un congreso de escritores como un maestro del silencio, algo que irritó muchísimo a Stalin, ¿no? Y de hecho Stalin fue el que firmó su orden personal de que fuera fusilado, ¿no? En 1940. Yo creo que es un ejemplo pues muy elocuente de lo que ha sido la tragedia de los judíos europeos, ¿no? Que siempre han estado pues con la sensación de que estaban de más, de que no se les admitía, de que no se les reconocía como semejantes. Y pues es una biografía muy esclarecedora, muy dolorosa, muy trágica. Ujú. Antes nos decías que en Caballería Roja Babel no escatimó en detalles. Es verdad que es una obra muy detallista en la que se aportan pues muchas ideas, ¿no? Pero ¿qué imagen de esa nueva Rusia posrevolucionaria nos deja Babel, por resumirla un poco? ¿Qué imagen puede llevarse el lector tras terminar esta obra? Pues una imagen inquietante, porque hay situaciones, recuerdo el caso de un judío al que le acusan de haber sido un delator y en vez de fusilarlo, pues un cosaco le degüella con el cuidado de no salpicarse de sangre, de no mancharse el uniforme. Lo hace con tal habilidad que lo consigue. En otra ocasión, una mujer, esta ya no judía, sino finge que lleva un niño para que los cosacos acepten transportarla, sacarla en tren de la zona de combates, ¿no? Y descubren que el niño no es tan niño, sino es un bulto, y cuando lo descubren, la echan, la expulsan al exterior y le disparan por la espalda y la matan. Yo recuerdo otra escena donde está, él se introduce en la trama como un periodista que curiosamente escoge el seudónimo que utilizaba en El Jinete Rojo, Yutov, y que significa, al parecer, despiadado, cruel, implacable, algo que al parecer no era. Parece un poco el Ardiz, un hombre tímido que intenta parecer más terrible de lo que realmente es, ¿no? Pues Yutov, estando en una trinchera hablando con un cosaco, escucha cómo los polacos están matando judíos. Y el cosaco le dice, los judíos tienen la culpa de todo. ¿Eh? Y algo que él también cuenta en un diario que escribió, en el diario de 1920, ¿no? Cómo se repetía esta idea de que los judíos tienen la culpa de todo, que se cree que es solamente patrimonio del nazismo, pero también estaba la Unión Soviética. Yo creo que la historia le da la razón a Hannah Arendt y que el totalitarismo tuvo dos máscaras. Una fue el nazismo, probablemente la máscara más repugnante, pero también el stalinismo pues, añadió un horror e indignidad a la historia de Europa. No es un libro para contemplar la recién nacida Unión Soviética como una utopía, sino como un orden político inquietante. Ujú, ujú. Es verdad que esta obra, para Babel, una de las cosas que más le dio fue una fama internacional importante, ¿no? Tuvo una buena repercusión internacional en un momento en el que obviamente no había los sistemas de comunicación que hay ahora, ¿no? ¿Qué crees que hizo que esa obra se pudiera exportar, entre comillas, también, ¿no? Que pudiera tener lectores internacionales? ¿Qué crees que hizo que se despertara el interés de la comunidad internacional, digamos, o de la comunidad lectora internacional, si queremos decirlo así, por una obra como Caballería Roja? Yo creo que el libro tiene dos grandes cualidades. En primer lugar, es prosa poética. O sea, el lenguaje es deslumbrante. O sea, Babel se pone entre los mejores prosistas de su tiempo. Las descripciones que hace del paisaje, de la naturaleza. Él estaba en Cuentos de Odessa, habla que para comprender la naturaleza hay que ser capaz de sentir como una piedra, como un árbol, como un pájaro. Y él realmente, pues, parece que lo consigue, ¿no? Todas estas descripciones, además con metáforas deslumbrantes, ¿no? De repente decía, aparece la luna con el color de un lagarto, ¿no? Que parecía una luna verde, parece una cosa imposible. Pero él, tal como lo cuenta, es una prosa poética de altísima calidad. Exige una lectura concentrada, es cierto, no es un libro que se lea con mucho dinamismo, sino es un libro que exige paciencia y profundidad. Y luego todo lo que venía de la Unión Soviética en aquel momento suscitaba muchísima curiosidad. La gente quería saber qué estaba pasando allí, ¿no? Realmente
El libro se escribió entre 1922 y 1926 y entonces, pues claro, realmente se había producido una conmoción política enorme con la caída de los zares y con la llegada de un nuevo orden político. Entonces, entre el estilo, la maestría narrativa y el tema, pues el libro se abrió paso más allá de las fronteras y se convirtió en un éxito internacional, convirtiendo a Babel en un escritor muy reconocido. Él estuvo en París, de hecho estuvo allí su mujer, tenía uno o dos hijos, y la mujer le dijo, bueno, quédate a vivir aquí. Dijo, no, 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 no. Aparte de que tenían problemas conyugales y tuvo otras relaciones, pero él decía, es que yo fuera de la Unión Soviética, fuera de Rusia, fuera de Ucrania, no me siento yo. O sea, realmente allí es donde yo he forjado mi identidad. Le pasaba lo mismo a Paul Celan con el alemán, ¿no? Que decía, bueno, ¿cómo escribes con la lengua de los verdugos? Dice, es que un poeta cuando no escribe con su lengua materna, miente. Miente. Entonces es una tragedia, ¿no? Un doble, el estar abocado, ¿no? Pues muchas veces a participar de la propia civilización que te excluye, ¿no? Porque te considera un elemento indeseable. Y bueno, él estuvo en París, pero volvió, y sabiendo que era una decisión arriesgada. No pensó que le iban a matar, pero sí sabía que no era precisamente el escritor más popular en ese momento, en la Unión Soviética. Ujú. Lo decías, no era el escritor más popular de la Unión Soviética, fama internacional, pero ¿crees que el libro pudo ser uno de los motivos de mayor peso, o al menos la imagen que de Babel provocó este libro, uno de los motivos de mayor peso para que cayera en una de las purgas de Stalin? O... Sí, yo creo que sí, que este libro mucha gente lo consideró una ofensa, porque mostraba que el ejército heroico rojo quemaba aldeas, mataba mujeres, las violaba, mataba niños, en fin, hay unas escenas, es cierto que los polacos hacían exactamente lo mismo. Me acuerdo la imagen de un cosaco que le pide a Yutov que lo remate, porque no quiere caer en manos de los polacos, está destripado, ¿no? Y Babel, su personaje, se siente incapaz de hacerlo, ¿no? Entonces el otro casi se cabrea y le dice, te voy a matar yo, sangre de gusano, ¿no? Y Babel pues es consciente de que no vale como soldado, ¿no? Hay un momento que dice, me gustaría tener la destreza de matar a un hombre, ¿no? Entonces, claro, de repente el ejército rojo aparecía como una máquina de matar, ¿no? Una máquina de matar del 2 de mayo, del 4 de Goya, y eso pues provocó muchísima rechazo, muchísima indignación. También su prosa molestó, no tenía nada que ver con lo que era la prosa del realismo socialista. Y luego él hizo unas cuantas declaraciones que no contribuyeron a mejorar su posición, ¿no? Él empezó a escribir poco, a publicar poco, no se mostró combativo, no se mostró pues ferviente, y ya pues esto dentro de la paranoia de Stalin, pues el libro sí fue muy importante. Entonces, bueno, le ha dado la fama, le ha dado la gloria, pero tal vez precipitó su muerte. Así es. Rafael, me gustaría que para los lectores que todavía no se hayan animado a abrir las páginas de este Caballería Roja de Isaac Babel, me gustaría que nos hablaras un poco de la estructura del libro, es decir, para que se pudieran llevar una imagen de cómo esta obra está estructurada y qué importancia tiene la propia estructura en la misma escritura del libro. Bueno, el libro es una colección de cuentos, son 35 relatos, pero no son relatos independientes, porque los personajes reaparecen una y otra vez. Con lo cual se puede leer incluso como si fueran capítulos de una novela, ¿no? Y entonces tiene como una progresión dramática desde pues, el inicio en el cual pues, parece que el ejército rojo va triunfando hacia un final donde bueno, pues, se habla de que la batalla prácticamente se ha perdido, parece que es la crónica de una derrota. Pero lo más interesante tal vez es la evolución espiritual de los personajes, empezando por el propio Babel, ¿no? Como la tendencia de embrutecerse por la violencia de la guerra, de comportarse como los cosacos, y su resistencia y su incapacidad de ser uno de ellos, ¿no? Entonces la historia es una historia que no está, aunque esté fragmentada y dividida en capítulos, muestra una evolución espiritual de un personaje que es como el centro, con luego una serie de personajes secundarios que giran en torno a él y que muestran pues, las distintas facetas de la zona donde transcurre el conflicto. Aparecen tanto desde sinagogas hasta iglesias ortodoxas, católicas, y se ve como aquello era un mosaico de culturas y que la guerra no respeta ninguna. O sea, realmente los cosacos cuando llegan a una aldea le da igual que la iglesia sea ortodoxa, católica o una sinagoga.
la saquean, la incendian y cometen toda clase de crímenes. También es una obra que muestra cómo es la progresiva deshumanización de la guerra, cómo la muerte ajena, después de la conmoción inicial que te provoca, pues acabas aceptándola e incluso intentas hacer méritos para que los otros te acepten. Y yo estoy pensando en el momento en que él mata a un ganso en una aldea. Una mujer tenía un ganso y él le pisotea el cuello con muchísima crueldad. Y los cosacos que lo ven dicen, hombre, tal vez podría sernos útil este chico. Se burlan de sus gafas, de sus napias, de que tiene estudios de Derecho en la Universidad de San Petersburgo. Entonces, como podría ser este libro El antitempestades de acero, de Junger, que es una exaltación de la guerra, y esto, en cambio, es una crónica de la deshumanización que provoca la guerra. Es muy llamativo uno de los puntos que has mencionado, ¿no? Que es que efectivamente los personajes o el personaje central vive una evolución espiritual. Es una muy buena descripción, pero a la vez el libro contiene escenas, como ya el público lo está pudiendo ver, bastante grotescas, sangrientas y de guerra. ¿Cómo es ese contraste? Es decir, no estamos hablando de una obra netamente sociológica, podríamos decir, en la que hay una descripción de un momento histórico desde un punto de vista personal, sino que hay algo más, hay una profundidad de evolución espiritual y de conversación interior incluso, ¿no? Siempre, él dice en un momento que quería mostrar cómo es la vida y cómo es el hombre. Y la verdad es que su perspectiva es pesimista, es muy pesimista, coincide un poco con el Freud, el malestar en la cultura. Cuando desaparecen las inhibiciones culturales, el ser humano actúa con una crueldad ilimitada, incluso a veces hasta con una crueldad infantil. Hay otra cosa que a mí me impresionó mucho en el libro, que es la crueldad con los animales. Yo recuerdo el caso de un cosaco que le cambia su caballo viejo y extenuado a un campesino por un caballo joven y sano. Entonces, según le entrega su caballo viejo y enfermo al campesino, el caballo se desploma, el campesino se queja, mira lo que me has dado, me has quitado mi caballo y me das un animal enfermo. Y dice, no está enfermo, si se levanta es que todavía vale para algo. Y se dirige hacia el caballo con un látigo. Y el caballo, cuando le ve, a pesar de que está agotado y enfermo, del terror que le tiene, se levanta. Entonces, realmente esa crueldad con los animales y también con las personas, por ejemplo, con las mujeres, con esa destrucción indiscriminada de los espacios sagrados, pues la verdad es que muestra que Babel parece que nos transmite la misma imagen de la vida que Shakespeare en Macbeth, cuando dice que la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y confusión, ¿no? Entonces, no es un libro, las cosas como son, que transmite esperanza. Por lo menos yo no lo he visto. Me parece un libro escrito desde la desesperanza y el pesimismo, pero con una enorme profundidad, porque no es simplemente una crónica, sino que es un estudio de la naturaleza humana y una meditación indirecta de lo sobrenatural, pues la religión tiene mucha presencia, ¿no? Lo cual no quita que haya elementos muy grotescos, como este pintor que se dedica a hacer retratos de santos, de vírgenes, y le pone la cara de los vecinos de un pueblo, ¿no? A veces le pone a María Magdalena o a la Virgen la cara de una prostituta, a un santo la cara de un idiota. En fin, parece que aparte de ruido, furia y confusión, el mundo tiene un componente grotesco, ¿no? Entonces, Babel, que sí tiene una perspectiva humanista, pero es la de un humanista desencantado y pesimista. Ujú. Nos has dado, mientras nos hablabas de esta Caballería Roja, has mencionado algunas otras obras, nos acercamos ya al final de este análisis de esta obra de Isaac Babel, pero me gustaría pedirte como escritor un ejercicio que a lo mejor es un tanto complejo, pero no sé si hay alguna obra literaria que pudiera complementarse bien con este Caballería Roja de Isaac Babel, que nos pudiera recomendar como complemento a esta obra. Hay una serie de obras que publicó, me vas a perdonar, ¿No? yo he leído en Galaxia Gutenberg, pues que yo no sé esta edición, imagino que ya no es asequible, pero esto formaba parte de una colección, ¿no? Que incluía pues, obras de Boris Pasternak, de Amatova, de Platonov, en fin. Yo creo que este libro pues debería leerse probablemente con todos estos testimonios de escritores que sufrieron la represión de la Unión Soviética, ¿no? Ahora que incluso ha vuelto un poco también, parece que el comunismo ha vuelto a recuperar el prestigio que había perdido, pues yo creo que estas obras que narran el sufrimiento que hubo pues, en aquella época
Tal vez yo lo complementaría con un libro que me gusta mucho de Margaret Beever Newman, prisionera de Stalin y de Hitler. Beever Newman era comunista y cuando alemana, y cuando Hitler llegó al poder, se exilió en la Unión Soviética, pensando que allí estarían a salvo. En la Unión Soviética, por cierto, les acusaron de enemigos del pueblo, les deportaron a un gulag. Ella estuvo allí pues, en un gulag durante unos años. Al marido lo fusilaron. Y luego, cuando se firmó el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, Stalin, como gesto de buena voluntad, entregó a los comunistas alemanes que se habían refugiado en la Unión Soviética. Con lo cual, Beever Newman salió del gulag para acabar en Ravensbrück, donde se encontró con Milena Jesenska, y en fin, la que había sido amante de Kafka, entre comillas, porque no está claro que se llegara a consumar la relación. Pero este libro pues muestra el horror de los dos lados, ¿no? Y yo creo que podría ser un buen complemento, y el libro yo creo que no se ha leído mucho. Beever Newman también escribió un libro precioso sobre Milena, que se llama simplemente Milena y que apareció en Tusquets. Y yo creo que, bueno, pues ya que tenemos la perspectiva de un hombre, Babel, pues estaría bien tener la perspectiva de una mujer como es Beever Newman. Pues Rafael Narbona, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por participar en este ciclo Obras que hicieron historia, hablando de este Caballería Roja de Isaac Babel. Esperamos haber despertado la curiosidad de los que no lo hayan leído, porque sin duda es una gran obra literaria, una de estas obras que efectivamente hicieron historia. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por esta oportunidad de hablar Gracias a con ti y el a todos centro. ustedes. Les animamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y sigan todas las actividades que tenemos preparadas para los próximos días aquí en Centro Sefarat Israel desde casa. Muchísimas gracias.